¿Qué procede, señor coordinador? Porque para que se reúna la comisión de presupuesto primero tiene que haber presidente y sé que hoy no lo ungieron. Bueno, si quiere le empezamos. Mire, el acuerdo fue, bueno, las posturas más bien fueron nada más el caso del grupo parlamentario del PT, a través de un servidor y de Noroña, planteamos que debíamos de tener sesión antes del jueves, porque nosotros vemos que es lamentable que la Cámara de Diputados pues no esté sesionando y que en el caso del Senado pues se sesionaron 2 veces, sesionaron más tiempo que nosotros y que perceptivamente están viendo que nosotros no estamos haciendo nuestra tarea. Además, señalamos que la solicitud de que dictaminemos la iniciativa que mandó el Ejecutivo, pues es en el marco de la pandemia, en el marco de la crisis. Si no lo hacemos en este marco, vamos a mandar una señal como que la Cámara de Diputados, a pesar de que está declarada como actividad esencial, pues no está haciendo su tarea. Y bueno, el otro planteamiento fue que no se sesionara hasta ahora, sino que no sesionara hasta el jueves, sino que el jueves se instalara la comisión permanente y el mismo jueves se sacara el acuerdo del periodo extraordinario, que estaríamos, hasta quedó el planteamiento que pudiera ser la semana que viene. Bueno, nosotros vemos que la semana que viene también va a ser un poco complicada porque sentimos que será el pico que se espera de la pandemia, pero así quedó un poco la discusión. Diputado Karina García del Universal, dice que la petición de sesionar es del PT. ¿Qué pasa con Morena? Morena no está de acuerdo en la instalación de la permanente. ¿Cómo plantea Morena que se resuelva esto de comisión de presupuesto y dictaminación de la iniciativa? Sí, Morena lo que planteó fue que que no se sesionara antes del jueves, que de aquí al jueves se hiciera el trabajo de la comisión de presupuesto para dictaminar la iniciativa, que el jueves se instale la comisión permanente y el mismo jueves se programe extraordinario para el martes de la semana que viene. Ese fue al final el acuerdo que se dio. Ellos, bueno, en un principio no se planteaba que de una vez el jueves en la instalación de la permanente se aprobara y se acordara el periodo extraordinario para aprobar esa iniciativa. Nosotros lo que estamos planteando es que tenemos un ejecutivo, tenemos un presidente, un gobierno que no camina fuera del Estado de Derecho y que por eso nos manda la iniciativa para que en función de esa aprobación de la reforma, él haga los movimientos que tiene que hacer por la emergencia de salud y la emergencia económica. Y entonces por eso se urge que tengamos sesión. Pero bueno, está también la otra dinámica de los otros grupos parlamentarios que todos plantearon que no se sesionara de aquí al jueves, y sí salió el acuerdo de que el jueves se instala la permanente y ahí mismo se aprueba periodo extraordinario que pudiera ser, ahí ya no es que pudiera, si se acordó que fuera la fecha del martes próximo de la semana que viene. Diputado, pero ¿cómo para todo esto necesita haber un dictamen aprobado en la Comisión de Presupuesto que todavía está céfala? ¿Cuándo la presidencia? Bueno, se acordó, esa es un poco la ruta, de que hoy habría, digamos, presidente de la Comisión de Presupuesto. Esperemos que eso suceda. Si no, está la otra vía, que la mayoría de la mesa directiva de la comisión pues convoca a sesión y se circularía el dictamen en la comisión hoy o mañana, un poco se piensa más o menos, para que ya se inicie el debate y la discusión. Diputado Fernando Damián de Milenio, consultándole, entonces habría posibilidad o estaría en el escenario dictamen fuera votado
por la comisión esta misma semana, o sería también el martes, junto con la fecha de la sesión extraordinaria. Y en segundo lugar, si nos puede platicar un poco cómo les fue con el secretario de Educación. La primera parte no te escuché. Ya no te escuché. ¿Sí se escuchó o no? Sí. Ahora sí, no te escuché. No, yo no escuché. Yo no te escucho. Repite la pregunta, mi Fer. Tiene problemas con su sonido. Parece ser que sí. También David Galván tenía intenciones de hacer una pregunta. Pues mientras. Diputado, buenas tardes, David Galván de Uno TV. Adelante, David. Quisiera preguntarle, diputado, ¿cómo quedaría entonces la intención? Había planteado en cierto momento el coordinador de Morena, Mario Delgado, que propondría a Ricardo Monreal instalarla permanente en la Cámara de Diputados, precisamente por cuestiones de espacio y de protección. Se determinó que sea finalmente en Senado como corresponde. Y continuando la pregunta de mi compañero Fernando Damián, sabemos que se reunieron el día de hoy con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. ¿Qué les dice a este respecto? Y pues, ¿cuáles son los planes para la cuestión educativa, ya que se había previsto adelantar el calendario escolar, a pesar de que se está planteando hasta el 2 de agosto, aproximadamente 1 de agosto, el regreso por parte de la burocracia mexicana? Bueno, en la primera parte, el acuerdo hasta ahora no se está respetando cada instancia y formal y legalmente corresponde instalarse y que se celebre la permanente en el edificio del Senado. Desde luego que por la circunstancia estaría más adecuado y con probabilidades de tener sana distancia sería la Cámara de Diputados, pero esa parte no está resuelta. Yo creo que al final en el propio Senado hay condiciones de mantener sana distancia, porque es un grupo de 38 y el espacio que tienen ahí pues es para 128. Entonces creo que también se puede establecer ahí el tema de la sana distancia. Ese tema no se tocó, si se instala allá o se está acá. Lo que sí quedó claro es que se instala el día jueves a la 1 de la tarde. En el otro tema de la reunión que tuvimos con el secretario, fue una reunión muy larga, una reunión desde la 1 de la tarde hasta las 3, duró prácticamente 2 horas. Explicó pues toda la estrategia que diseñó la Secretaría de Educación, cómo están avanzando en lo principal, que es que el aprendizaje de los alumnos no se interrumpa y que el derecho humano a la educación pues se mantenga con acceso para todos y que se busca con un esfuerzo máximo el tema de equidad, que es donde hay la mayor dificultad. Se estableció, bueno, dio todas las cifras, la información y se hicieron preguntas por todos los grupos parlamentarios. No sé si se interese que les explique en particular qué preguntó a cada quien, o por lo que yo pregunté, o lo que más informó el secretario. Pues sobre todo, ¿cuáles son los señalamientos o las indicaciones que les da el secretario para el posible regreso a clases? ¿En qué condiciones se daría? Y pues, ¿qué inquietudes saltaron por parte de ustedes respecto a las preocupaciones del retraso que pueda tener los niños en cuanto a su ciclo escolar? Bueno, él explicó todo el programa de Aprender en Casa, que está en todos los niveles educativos, en todos los subprogramas, en todo el país. Explicó que la acción de la Secretaría de Educación de quedarse en casa logró estabilizar o por lo menos mover en términos de población 40 millones
de mexicanos para que se quedaran en casa. Luego explicó que el tema el ciclo escolar está planteado que se regrese el día 1 de junio para que se amplíe 6 semanas y termina de cumplirse el ciclo escolar, porque estableció que cuando se declaró el quédate en casa, el 23 de marzo, ya se había cubierto el 70 o más de la tercera parte del ciclo escolar, y entonces todo el otro programa lo están cubriendo con esta definición de en casa. Explicó también que en el caso de México hay una sorpresa porque se abrieron 11 millones de cuentas de estudiantes para este programa de aprender en casa, y se abrieron 800,000 cuentas de maestros y se han capacitado a 2 millones de personas. Mencionó también que el tema de el 25% de alumnos es capacidad de conexión, y el 79% fue por la vía de teléfono. Y explicó también que el 40% de las escuelas de multigrado albergan un 20% de estudiantes. Y establecieron también que en el caso de la educación media superior, el 85-90% trabajan en Internet. Más o menos por ahí se avanzó el tema de la explicación y de la respuesta. Hubo inquietudes de varios diputados. El caso de nosotros fue que le pedíamos una explicación, porque en el caso de del programa de educación media superior que están estudiando a distancia, no se les ha cubierto de enero a la fecha su pago, y no hay una claridad en el sentido de su relación laboral, porque antes estos maestros estaban contratados por vía outsourcing, ahora ni por outsourcing ni está regularizado su trabajo. Estamos hablando de cerca de 3,000 más 1,000 tutores, 3,000 trabajadores más 1,000 tutores, estamos hablando de unos 3,500. Y luego también le explicaba ahí por qué los estudiantes de este nivel preparatoria, que pues, hay un programa que se llama las becas para los jóvenes que están estudiando educación media superior, es universal, para ellos no la tienen. Y luego el tema de los que están en el programa de educación especial, que también les hacíamos preguntas de por dónde iba a revisar el tema de los que estudian preescolar, primaria, secundaria, regular en el CAM, y el tema de que hay un diferencial enorme entre la UNAM, el presupuesto de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y la UAM, y mucho de lo que se gasta en el Instituto Politécnico Nacional se va a pago de nómina, y hay ahí algunos aviadores, y también hay otras tareas que no son fundamentales. Y bueno, más o menos ahí en esa ruta caminó el diputado coordinador del grupo del PAN, se metió a parte de cómo van las iniciativas de Ley General de Educación Superior, la ciencia y tecnología, el tema un poco también de cobertura, y el MC, que se metió un poquito al tema de programas y un poco lineamientos. Más o menos por ahí se caminó el tema. Gracias, coordinador. La compañera Ara también tenía intenciones de hacerle una pregunta, coordinador. Estoy a la orden. Parece que tiene un problema con su audio. La compañera Claudia Telles también tenía intenciones de hacerle una pregunta. Estoy a la orden.
Diputado, buenas tardes. Un saludo a todos los compañeros. Diputado, para insistirle, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el mayor contagio de coronavirus se va a dar entre el 2 y el 8 de mayo. Entonces, ¿no sería una irresponsabilidad sesionar en el Pleno en esos días? Y también para preguntarle que en su caso que así se decida, ¿cuáles serán las medidas para proteger tanto a diputados y a quienes asistan a la Cámara de Diputados en la fecha del extraordinario, y cómo se ha planteado que sería la votación o que sería el trabajo para evitar precisamente contagios? Gracias. Bueno, esta reflexión que usted hace es la que nosotros manifestamos en la Jucopo. Por eso nuestra propuesta era que debiéramos de sesionar antes del jueves o el mismo jueves, para alejarnos del pico que está planteado, que estará la próxima semana. Y bueno, como no se caminó en esta dirección, entonces se planteó que de aquí en esta semana se hiciera el trabajo de comisión y se tuviera listo el dictamen para entrar en un periodo extraordinario el próximo martes. Esperemos que lo hagamos, porque si no se va a ir ampliando el tiempo, y ahí, bueno, pues también el tiempo tiene un uso político. Nosotros planteamos que el tiempo nos es desfavorable al Poder Ejecutivo en su conjunto y sobre todo a la 4T, que estamos con el presidente que para no caer en esquemas de violación de ley nos plantea que le ayudemos reformando, trabajando este dictamen que mandó para modificar el tema del presupuesto y no hacerlo sin la aprobación de la ley. Pero bueno, si se llega a dar el martes, pues ahí lo que tendríamos que extremar es precauciones, ya sea que pasemos lista en partes de a 20, de a 30, luego instalemos la sesión, luego solo quedemos los que garantizamos el quórum y nos distribuyamos en todo el pleno, los demás se van a sus cubículos mientras se les llama votación. Ahí tendremos que extremar precauciones de contacto y también de higiene y de protección a cada diputado, que los que están mayores de 60, pues a lo mejor que se queden en casa, que son los que sean valientes, se presenten. Bueno, algunas cosas que se tendrán que hacer, pero yo creo que esa sería la salida correcta y adecuada. Pero ¿cuándo se tendría que definir este esquema? Ya está definido ahorita por acuerdo de la Jucopo, que el jueves se instala la permanente. Ese mismo jueves se mete en el orden del día para aprobar periodo extraordinario del martes de la semana que viene. Ese es el acuerdo que tomamos. A lo que me refería es cuándo definirán las medidas de prevención para evitar contagios, porque va a haber muchísimas personas, no fue lo mismo cuando sesionó el Senado, que son menos. Sí, bueno, si ya camina este acuerdo, pues ya está en la responsabilidad de la mesa directiva ya empezar a trabajar el tema de todas las medidas que se tienen que tomar para sesionar el próximo martes. Gracias, diputado. La orden. Cari, del Universal. Vamos a la orden. Sí, gracias, diputado. De nuevo preguntarle, dijo usted al inicio, la oposición no nos deja trabajar. Ellos no quieren sesionar para nada, se refiere, supongo, a la dictaminación express que están previendo para esta iniciativa que mandó el presidente. ¿En qué sentido está la oposición? ¿Para cuándo quisiera ella llevar al pleno eso? Y lo otro es preguntarle su postura personal de esa iniciativa, dado pues toda la ola de comentarios que ha suscitado, pues porque es ambigua, porque supuestamente pues se deja a decisión solo del presidente qué recortar, de dónde reasignar, a dónde dedicar, y bueno, obviando las facultades de la Cámara de Diputados según las críticas de la oposición. Mire, nosotros, primero, decirle que nosotros estábamos claros de que debemos de sesionar antes del jueves con este periodo que tenemos, se termina el día 30, el día jueves. Esa era nuestra postura. No se aceptó
¿Cuáles son los argumentos? En los argumentos, desde nuestro punto de vista, no son válidos por lo siguiente. Uno, decir con claridad que no hay ingenuidad. Y incluso nosotros planteamos que la postura de la oposición está dada en el desplegado que sacaron todos los senadores de la oposición. Entonces, no podemos caminar con ingenuidad en el sentido de que ya está determinado qué van a hacer y por dónde van a votar. En el sentido de que ya cuando no se hable hay que apagar el sonido para poder escucharnos bien. Bueno, entonces nosotros decíamos que no debemos de trabajar con ingenuidad porque la oposición ya tiene clara su postura, más clara como la publicaron en el desplegado que sacaron todos los senadores de oposición ayer o antier, y que esa va a ser la postura también en la Cámara, porque ellos quieren que se vuelva al esquema anterior, donde se hacían bolsas de dinero para salvar a los de dinero público para salvar a los privados. Debemos de trabajar con ingenuidad porque la oposición... No sé por qué se mete ruido. Eso por un lado, y por el otro, el tema de la iniciativa es congruente como lo que ha venido haciendo el presidente, no quiere caminar por fuera del Estado de Derecho, por fuera de la ley, aunque no ocuparía esta iniciativa para hacerlo, para modificar el presupuesto. Recordarán que como está la ley, los anteriores gobiernos siempre movían del 3 al 4% del porcentaje del presupuesto que se les había asignado sin consultar a la Cámara, porque pues así tiene la facultad, tiene la facultad actualmente. Pero ahora el presidente ha caminado y quiere seguir caminando con el tema del Estado de Derecho y la ley. Y por eso manda esta iniciativa con mucha precisión, porque esta iniciativa solo es para salir de la emergencia que estamos viviendo todos los mexicanos en el tema de salud y emergencia que vamos a tener en la parte económica. Y entonces, pues el presidente quiere que se apruebe esta iniciativa para no caminar por fuera de la ley. Nosotros sentimos que lo define todo el periodo y el significado de la pandemia, de la crisis. Eso es todo lo que tenemos que resolver. Y Angélica Melín, de MBS. Buenas tardes, ¿ahí se escuchan? Ahí se escuchan, Angélica. Gracias, diputado. Gracias, Linda. Yo tengo un par de preguntas, diputado Reginaldo. La primera, si ya tienen un prospecto para presidir la Comisión de Presupuesto. Decía usted hace un segundo que esta misma tarde sería nombrado quien sustituya al diputado Ramírez Cuellar. Si ya está un prospecto, ¿quién podría ser? La siguiente pregunta es si tienen previsto allanarse en la Comisión de Presupuesto a la propuesta del presidente para que el trámite sea mucho menos tortuoso. Si también tienen previsto qué pasaría en caso de que la oposición decida no asistir a la sesión de pleno de la próxima semana, e insistirle, si fuera tan amable, en la pregunta de mi compañera Claudia Telles sobre esta cuestión de si no es demasiado riesgoso llamar a sesión plenaria cuando el tema del coronavirus va a estar en su momento más grave y de mayor riesgo de contagio de citar a tantas personas a trabajar en el pleno, por favor. Bueno, en la primera parte, la pregunta le corresponde al grupo de Morena resolver el tema de la presidencia, porque en la distribución que se hizo, ellos presidían, ellos tienen que seguir presidiendo, entonces ellos tendrán que resolver. Y el procedimiento para que eso se dé está aprobado en la última sesión que tuvimos, que le dimos facultad a la presidencia para que procese esos trámites, entonces no tendrán dificultad. Hoy espero yo que lo tengan. En el caso de si nos vamos a allanar a la propuesta que manda el Ejecutivo, pues nosotros siempre hemos tenido disposición de que se abra el diálogo, que se escuchen todas las opiniones y todas las voces, todo, pero pues también tenemos claridad que no somos ingenuos, hay posturas políticas más allá de las posturas jurídicas que se dan, y ahí pues nosotros estamos claros que vamos a defender la propuesta
que nos manda el Ejecutivo, ¿no? Sin ninguna duda. Y en el otro tema, por eso vuelvo a señalar que nuestra postura era que sesionáramos antes del jueves para no estar en el pico y caer en mayor riesgo, pero no se pudo por la postura que se tiene, porque aquí también debo decir con claridad, el tiempo juega en contra de la Cámara de Diputados porque no hemos sesionado durante muchos días por esta situación, uno, y dos, porque el tiempo está en contra de la Cámara de Diputados y sobre todo en contra de los que representamos la cuarta transformación, la cuarta T, porque entre más tiempo se alargue, pues mayor dificultad tiene el Ejecutivo para hacer en el marco de la ley los movimientos que está necesitando y que está planteando. Por eso yo aquí sostengo que el tiempo también es un criterio de uso político, porque afecta más a los de la cuarta T que no sesionemos y que no aprobemos esta iniciativa. Y si se va al pico y ya no se llega al tema de las mayorías, pues bueno, aquí viene otro tema como se intentó pasar en el Senado cuando se aprobó la ley de amnistía, que mandaron la amenaza a la oposición de no asistir, pero bueno, pues al final se asistieron y espero yo acá en la Cámara de Diputados también que asistan para que den su punto de vista, den sus argumentos, porque además esta iniciativa pues solo requiere mayoría simple. Solo una precisión, diputado. ¿Algún nombre, algún candidato ya para presidir esta comisión o será más viable que la mayoría en la Junta Directiva convoque a la Comisión de Presupuestos? No, yo creo que van a tener, va a haber presidente de la comisión, ese lo tiene que resolver el grupo de Morena. Y ya para darle el trámite el trámite administrativo para que se declare el presidente, no tiene mayor dificultad, le cedimos esas tareas a la mesa directiva. Gracias. Bueno, nos quedan 2 minutos de reunión. Ojalá se pueda hacer una última pregunta de Jorge Chaparro y con eso prácticamente estaríamos cerrando. Serían 2 minutos exactos. Gracias, Linda. Diputado, ¿me escucha? Sí, te escucho bien. Qué bueno. Diputado, rapidísimo, preguntarle 2 cosas fundamentalmente. La primera es si no habrá en esta sesión algún otro tema distinto de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, si se subirían, por ejemplo, estas leyes que se han propuesto o estas modificaciones que se han propuesto para incluir agresiones a médicos, en fin, algún otro tema que se pueda subir. Y la segunda pregunta, ¿no está renunciando con esta decisión el Congreso a su soberanía? ¿No está renunciando a cederle al presidente todo el poder, convertirse o dejar de ser un contrapeso en las decisiones del Poder Ejecutivo? ¿Está cediendo el terreno al presidente del Congreso si decide aceptar la propuesta presidencial tal cual viene? Bueno, en la primera pregunta yo no tendría ninguna duda de que se puede subir todo lo que se logre consensar, porque tenemos un rezago enorme por lo que está sucediendo. Entonces, lo que se logre consensar se subiría al tema del extraordinario. No tengo ninguna duda de eso, que no solo sería para esto, sino para otras cosas en las que podamos acordar. Y la segunda pregunta, yo considero que no, porque la iniciativa justamente nos está mandando la responsabilidad que constitucionalmente le toca a la Cámara de Diputados.